ver. Fíjense muy bien de lo que había pasado en la vida de David y lo que hemos visto en los estudios en las últimas semanas. Y lo que había pasado es que la sabiduría fue pervertida. La sabiduría no fue correcta. La sabiduría debía hablarnos de Dios, debía guiarnos hacia Dios. El principio de sabiduría, según lo que dice Génesis, es el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y en esos contextos, esos capítulos, lo que hemos visto es que unos piensan que tienen sabiduría, pero por el mal, para manipular. Ese tenemos de Absalón cuando estaba en otro terreno y él comienza a manipulando para llegar a frente a su papá David sin castigo, y luego manipular para tener una mujer sabia o astuta que puede provocar esa condición de regresar, y pues muchas veces. Y ahorita estamos sobre lo mismo, que llegan personas a la historia que David simplemente no tiene la sabiduría en cómo definir. Él está huyendo. Él está en malas condiciones. Y déjeme decir que hasta los más sabios, hasta las personas con más intimidad con Dios, puede ser desviado por la emoción. Y David reconoce esa. Él va a ver en esos textos, esos 14 versos, él va a ver unas dos personas que vamos a enfocar la atención, que ambos son difíciles. Esa persona parece bien y la otra persona parece mal. Pero David decide en medio de la lucha, en medio de los problemas, bendecir a todos. Y ese es algo que necesitamos también aprender. Porque cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos enfermos, cuando no tenemos suficiente comida, cuando no tenemos suficiente dinero, cuando están los niños luchando contra nosotros, tirando piedras y la emoción suba, la verdad es que no tenemos sabiduría en ese momento para hacer algo, porque la emoción se va encima de la sabiduría y necesitamos tomar decisiones. Y lo correcto es decidir antemano en esos momentos siempre bendecir. Siempre bendecir. Y ese no es fácil. Cuando estamos luchando, cuando tenemos luchas y sin dormir, cuando todo el mundo está cayendo, responder con bendiciones no es algo fácil. Pero sí podemos hacerlo si hemos decidido desde antes. Entonces llegamos al texto en verso 1 de 2 Samuel 16, un poco más allá de la cumbre del monte. David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo eso?, le preguntó el rey. Siba respondió: los asnos son para que monte la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que comen los soldados, y el vino es para que beben los que desfallecen en el desierto. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo? Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. A tus pies, mi señor y rey, exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Cuando el rey David llegó a Barín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Semí, hijo de Gera. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey.
En sus insultos, Semí le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: eso no es asunto mío, ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de ese benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David y sus hombres hundieron el viaje. Semí, por su parte, los seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. El rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Entonces aquí tenemos el texto y al iniciar lo que vamos a ver es lo que parece como una bendición, y de verdad es una bendición. Pero fíjense muy bien, ese también, según mi óptica, es un engaño. Es un intento de manipular. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ese hombre Siba, quien es el criado de Mefiboset. Allá él está llegando, y lo que dice en el verso 1 es que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. Cuando yo leo eso, mi mente de repente se vuelve hacia ese momento en cuando David estaba en camino para matar la casa de Nabal. Ese es cuando Abigail, y salía la esposa de ese tal Nabal, el necio, quien había negado dar cualquier cosa a los hombres de David. Estoy hablando de un texto en 1 Samuel 25. Y entonces cuando ella estaba enterrada de que su marido había dejado salir sin nada, sin comida, sin una bendición, entonces ella de repente preparó para ir hacia David, y en ese encuentro, ya hemos estudiado desde hace tiempo, en ese encuentro David está ya enterado de sus acciones. Ella en su sabiduría está diciendo: no deja que tú vengas de eso, sino deja en las manos de Dios, porque cuando llegas a ser rey, no quieres que ese esté encima de tu conciencia. Entonces, y ella placó con todos los obsequios que llevaba en el momento. Pero fíjense en el verso 18 de ese 1 Samuel 25, les voy a leer. Dice: Abigail, sin perder tiempo, reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos, después de cargarlo todo sobre unos asnos. En otras palabras, si queremos, podemos nosotros ver que está casi igual de lo que pasaba. Por ejemplo, Abigail, cuando llegaba con 200 panes. ¿Y qué dice en el verso 1? Que él llevaba cargados con 200 panes. También dice que tenía 100 tortas de uvas pasas. Y dice
él también 100 tortas de uvas pasas. Y luego dice 200 tortas de higos. Y ese Siba llegaba con 100 tortas de higos. Y entonces, ¿qué está pasando? Abigail con 2 odres de vino, mientras ese Siba con 1 odre de vino. ¿Qué está pasando aquí? Déjeme decir que incluso a nosotros podemos ser engañados por las experiencias pasadas. Obviamente, la experiencia de capítulo 25 de 1 Samuel fue una experiencia por David positiva. Incluso él se casó con esta mujer. Y ahorita viene un hombre quien lleva esa comida déjeme decir, yo no creo que es consecuencia. Yo no creo que es solamente por casualidad. No creo que ese nada más es lo que brota a la mente de Siba. Al revés. Yo creo, porque ese fue incluso escrito en 1 Samuel 25, que esa es una historia ya conocida. Esa es una historia que David, cuando está presentando a su esposa, por ejemplo, puede ser, aquí está mi esposa Abigail. Ella la conocí cuando me traía esos 200 panes, esas 100 tortas de uvas pasas y toda la historia que fue parte de ese encuentro. Para que ese hombre Siba tenía en mente lo que está haciendo. Porque tenía la intención de manipularle al rey David. Él llegaba con todo lo bueno. Mira, yo soy igual como esa persona quien amas. Pero llegaba con engaño. Llegaba con engaño. ¿Y por qué digo eso? Luego vamos a estar analizando un poquito de esas cosas. Pero fíjense muy bien, hermanos. Cuando hemos recibido bendición de una fuente, uno puede agarrar la misma. Puede ser que, mira, esa persona habla igualito como tal persona. Entonces abrimos el corazón para él. Otra persona llega y, mira, es casi igualito. Es imagen de esa persona quien amo tanto, y etcétera, etcétera. Yo recuerdo un momento en cuando yo fui a un campamento de varones y casi desmayía en el momento porque me acercaba a un varón en el campamento de varones de distrito. Era cristiano, pero el asunto es que era igualito a mi amigo ya partido con el Señor. Y yo digo, no, ¿quién es? ¿Quién es? En ese obviamente fue el hermano mismo, hermano de sangre de mi amigo. No sabía ahorita ya, hace unos 2 meses se fue también con el Señor. Entonces ambos, Ricardo y su hermano Enrique, los dos no son gemelos, pero parecen igualitos. Y cuando uno se ve, lleva consigo toda la memoria del otro porque parece. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cuando David ve todo eso y pregunta en el verso 3, dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está el nieto de tu amo? Y dice, se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Déjame decir, es mentira. Él está tratando de engañarle al rey David. ¿Por qué? Porque sabe lo que va a haber la respuesta. Porque en el verso 4 dice, bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset, ahora es tuyo. Fue por engaño. David no podía discernir. ¿Por qué? Porque ese Siba llega con todo pareciendo como una bendición. Como él es un hombre recto, como es un hombre correcto, como es un hombre de integridad. Entonces,
todo lo que él dice y no está en la capacidad de investigar lo que él está diciendo. ¿Y por qué yo digo que esa es un engaño, es mentira? Pues sí, en el mismo libro de 2 Samuel, en capítulo 19, en capítulo 19 y verso 24, déjeme leer lo que dice. También Mefiboset, y déjeme solamente explicar, hemos brincado adelante en la historia, obviamente. Ese ya está David de regreso a Jerusalén. Ya está muerto Absalón en ese texto. ¿Okay? Entonces, ¿qué está pasando? Dice, también Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. No se había lavado los pies ni la ropa, ni se había recortado el bigote desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. Mira, nadie le está informando al rey. Ese es, no dice, y tal persona dice eso. Mefiboset llega y ese es el asunto. Es la Biblia hablando. Ese es lo correcto. Entonces dice, desde el momento en cuando el rey salía, él no estaba cuidando a sí mismo. Es decir, que estaba de tristeza, estaba de luto, estaba deprimido. Y como él no podía caminar, no lavarse los pies cuando tenía que empujar y moverse por el suelo, ese es mucho y había pasado mucho tiempo entonces. Y esa es la condición que actualmente Mefiboset está. ¿Y qué dice? Cuando llegó de Jerusalén para recibir el rey, le preguntó, Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? ¿Sí? Mi señor y rey, como este servidor suyo es cojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo, pero mi criado Siba me traicionó. Y ahora me ha calumniado ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. No hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi señor y rey. A pesar de eso, su majestad le concedió a ese servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad? El rey le dijo, no tienes que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba se reparten las tierras. Él puede quedarse con todo, le respondió Mefiboset. A mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. Entonces, esa es la verdad. Eso es lo que de verdad estaba pasando. Siba había abandonado. A lo mejor Mefiboset había mandado a Siba a emparejar a su asno para que él vaya con el rey David. Y en vez de salir a hacer eso, Siba agarra el mismo asno sabiendo que no podía moverse, montando todas esas cosas que con su dinero compró para regalar al rey con el propósito de engañarle y recibir mucho más. Eso es lo que estaba pasando. Y yo estoy viendo cuántas veces nos pasa lo mismo. Que uno parece de bendición en medio de un problema. Y luego pensamos que es mi mejor amigo. Pero nada más es para engañarnos, para robarnos. Tenemos que depender de la sabiduría de Dios. Pero lo bueno es eso. Que David sí estaba huyendo. Y en el momento de huir, aquí tenemos la respuesta divina. Dios puede usar hasta los recursos de los malvados. Ese hombre Siba, quien tenía engaño en el corazón,
de tal manera, la forma, su motivación, su razón de hacerlo está mal, pero Dios puede hacer por lo bueno. Porque aquí está David, él había huido tan rápido que no podía preparar con mucho cuidado todo lo que necesitaba. Él se encontró con una necesidad de hambre, una necesidad de comida, y Dios provee a través de incluso un malvado. Ese sí podemos recibir. Y luego necesitamos entender que la emoción puede ser desviado por las experiencias positivas antes. Y necesitamos nosotros decidir, porque como he dicho, en ese caso, en ese texto, esos textos, lo que David dice es que voy a bendecir porque no soy capaz de decidir. No es que David está sin esta percepción que puede ser al otro. Como rey, por mucho tiempo había juzgado muchos casos y como Salomón dice, pues el primero en presentar su defensa siempre parece correcto y la verdad, pero hasta el otro viene para refutar. Entonces David también tiene esa capacidad y dice, pues bueno, Mefiboset no está aquí, pero la cosa es que David, cuando está saliendo, está huyendo, dice, mira, yo no puedo decidir, por lo pronto voy a bendecir. Y él bendice a Siba, incluso siendo un malvado. Y dice, tú puedes tener todo lo que pertenece a tu amo. Bueno, movemos hacia el otro. Y el otro en el verso 5 dice, cuando el rey David llegó a Bahurim, salía de ahí un hombre de la familia de Saúl. Cuando dice de la familia de Saúl, trataba de investigar y profundizarme un poquito en el texto aquí. Y parece como es una persona de cercanía, incluso puede ser uno quien el rey había decidido matar porque pertenece parte de esa familia real. Pero recuerda que el rey David había establecido y había dado un pacto con Jonatán diciendo que no te voy a matar, tampoco voy a tratar o intentar de destruir la familia, voy a siempre ser leal a ti como tú has sido leal a mí. Entonces aquí viene y tenemos esas dos cosas. Uno, que está maldiciendo esa persona sin mí. Y luego tenemos a David, quien está tratando de vivir bajo el pacto. Uno tirando piedras, maldiciendo a David, y David con la decisión antemano de nada más bendecir a la familia de Saúl. Y tenemos ese en juego en el momento. Pero fíjense, dice que ese Simí maldice. Dice, este se puso al maldecir. En todo lo de 1 Samuel y 2 Samuel, ese Simí es solamente la segunda persona maldecir a David. Ninguna otra persona podía maldecirle. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía fuera de valentía, fuera correcta. Cuando él guiaba el ejército bajo el reino de Saúl hacia un enemigo, entonces siempre tenía victoria. Todo el pueblo, toda la comunidad estaba elogiándole, estaba cantando acerca de él. Cuando él llegaba a la ciudad, las damas estaban cantando que el rey Saúl había matado sus miles, pero el rey, ese David, había matado sus 10,000. Entonces, ese siempre fue la canción o la historia de ese David. Pero David antes fue maldecido una vez. Y está en 1 Samuel 17 y verso 43. Es el mismo Goliat. Y sabemos cómo fue los resultados de esto. Dice en el verso 43 de capítulo 17 de 1 Samuel, le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses.
Y momentos después, ese gigante Goliat estaba muerto, cabeza abajo, boca abajo, y inclinado ante el Rey de Reyes, el Señor Todopoderoso. Entonces aquí viene a otro, quien está por maldecirle a David. Y como había dicho que las experiencias pasadas pueden influir las emociones de hoy, David viendo a Siba llegar con esas cosas que fueron igualitos como en el caso de Abigail, puede ser que su emoción fue hacia lo favorable con Siba. Ahorita viene ese otro y él dice a Simí que él está maldiciendo y ese puede provocar, porque si solamente una vez en su vida David ha sido maldecido una sola vez y ese le mató, ¿cómo va a ser la respuesta? Pero como había dicho, David saliendo de Jerusalén, me parece que había tomado una decisión. Ahorita estoy en luchas, estoy en pleitos, estoy en problemas. Y necesito con mi conciencia bendecir a todos. Entonces cuando ese llega para maldecir y tenemos como una imagen de por qué Simí está maldiciéndole a David. Dice en el verso 8, el Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Nosotros sabemos la verdad, porque hemos estudiado esos textos. Pero ¿cómo parece de la vida de David? Pues en el momento en cuando los filisteos mataron a Saúl, a Jonatán, los otros hijos de Saúl, David trabajaba por los filisteos. Sabemos nosotros que él estaba como 3 días de distancia en otra parte, atacando a los amalecitas. Sabemos nosotros, pero no significa que todo el mundo sabía. Entonces, desde la óptica de Simí, a lo mejor David era culpable por la muerte de Saúl, Jonatán y los otros hijos de Saúl. Y luego tenemos la historia, recuerda, en cuando David recibe a Abner. Y Abner dice, mira, vamos a poner todo el reino a ti allá en Hebrón. Fue ese encuentro. Pero cuando Joab, el general del ejército de David, llegaba, porque no estaba presente, él dice, ¿cómo? Y se fue hacia Abner. Llegando con Abner y le tomó aparte, como fingiendo cómo iba a hablar, como tenía un mensaje especial. Y allá dice el texto que Joab le mató. Sabemos nosotros, porque ya es parte del texto, que cuando recibió David esa información, él compuso una canción. Estaba lamentando a Abner, que él había caído en tiempo de paz. Y así, incluso al finales de la vida de David, él se encarga de ese asunto a su hijo Salomón. Ese fue algo en momento cuando no era de guerra, en momento de paz. Él fue asesino y David no tenía parte en esto. Pero a lo mejor la comunidad, la familia cercana de Saúl pensaba que David había planeado cuando Abner, ese persona quien era del lado de Saúl, llegaba, él le mató. Puede ser. Luego recuerda ese momento en cuando el hijo que todavía existía de Saúl, Isboset, estaba reinando en Israel, mientras en Hebrón estaba David solamente en Judá. Entonces, ¿qué pasó? Unas personas delincuentes entraron en la casa del rey
para cortarle la cabeza mientras dormía en su cama. Recuerde esta. Y llevaba la cabeza de Isboset a David. Entonces, ¿qué puede pensar? Entonces David había contratado a esos dos para matarle al rey Isboset. Pero sabemos que no era así. Sabemos que David entonces respondió y les costó la vida su rebelión, su rebeldía en ese caso contra el rey Isboset. Entonces David no tenía parte, pero desde la óptica de Semí dice, es por eso que Dios te está castigando por todo lo que habías hecho. Entonces tenemos en el verso 9, ese nieto de David, Abisai, hijo de Sarvia, le dijo al rey, ¿cómo se atreve ese perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Tengo que pensar otra vez. Porque como todo ese texto está haciendo alusión al momento anterior en la vida, David en el momento de recibir los panes, las tortas, odre de vino, estaba a lo mejor pensando en el momento de encuentro con Abigail. Cuando ahorita Semí está maldiciendo, él dice, el único quien me había maldecido es Goliat, y él pagó cortando la cabeza. ¿Recuerda? ¿Cómo fue? David sacó el mismo espada de Goliat para cortarle la cabeza. Y ahorita su nieto, Abisai, dice, déjeme cortarle la cabeza. ¿Cómo va a responder? Pues de repente, siendo ese hombre quien dice, David también puede recordar algo. Estoy ahorita en 1 Samuel 26, los versos 7 en adelante, y dice, David y Abisai, ese mismo nieto, entonces llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo a Abisai y a David, déjeme matarlo, de un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir, o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido, solo toma la lanza y el jarro de agua que están a la cabecera, y vámonos de aquí. David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaba a la cabecera de Saúl, y los dos se marcharon. Nadie los vio ni se dio cuenta, pues todos estaban dormidos. No se despertaron, pues el Señor los había hecho caer en un sueño profundo. Y sabemos después que David comenzó a gritar y rebelarse hacia Saúl, hacia Abner, hacia todo el ejército, y entregó otra vez esos bienes al rey, diciendo que yo no soy tu enemigo. Entonces, pero cuando ese está maldiciendo, y puede ser que está pasando, el único que me ha maldicho así es Goliat, yo debo tratarle de la misma forma. Pero en un momento, a veces su nieto, su sobrino, he dicho nieto, pero sobrino, dice, déjeme cortar su cabeza. De repente yo me imagino en su mente y regresa cuando ellos estaban juntos y ese mismo había dicho acerca de Saúl. Y le pasa a la mente, Simí es familia de Saúl. Y no podía tocarle a él
Tampoco podía matarle ni otra persona de la familia por el pacto que había hecho con Jonatán. Incluso que ese mismo sobrino provoca que regrese hasta bendecir por las cosas que había pasado. Entonces es muy posible que estamos guiados por las emociones, por las experiencias pasadas. Y necesitamos tener la sabiduría de Dios. Muchas de esas cosas no se revelan a David hasta después. Entonces, mientras no tiene la información, David decide bendecir. Y luego dice incluso en ese verso 11, déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. Ese tenemos que permitir caer y tragar por completo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir? Hermanos, aún si estamos bajo maldición injusta, que estamos ya sufriendo y otro quiere sumar, David entiende que es castigo divino. Ese fue parte de lo que Natán había dicho por lo que David había hecho. En aquel momento su pecado con Betsabé, su asesinato de su esposo, David debía morir. Pero Dios le había salvado la vida, pero todavía diciendo, te voy a castigar. Entonces, cuando él estaba bajo este castigo, él está diciendo, déjale maldecir. Está bien. Nosotros no tenemos que defendernos. Somos parte del ejército de Dios. Entonces, hacemos guerra en pro del Señor. Pero si se vuelve el ataque hacia nosotros, hacia nuestro nombre, hacia nuestra fama, entonces no necesitamos defendernos, porque Dios es capaz de hacerlo. Les voy a decir algo, es un asunto delicado y a lo mejor me puede costar decirles, pero de tal manera voy a decir. Aquí estamos nosotros en una iglesia de las Asambleas de Dios, que es parte, ese es reconocido como el Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Incluso aquí en todo el letrero tiene el número de registro que tenemos. Y yo soy parte de un cuerpo que es el último cuerpo de apelación en cualquier momento de un ministro que se encuentra con problemas, con pecado, con un causal de disciplina. En el año pasado, en el mes de septiembre, ese cuerpo que solamente en toda la nación tiene como 80 personas, fuimos convocados a estar en los días, creo que fuera el 2 y 3 de septiembre, en Cuernavaca. Allá en Cuernavaca oímos unos causales de disciplina que fueron en contra de nuestro entonces superintendente nacional. Y fue bastante difícil. Ese cuerpo de 80 personas tomaba mínimo 5 horas en nada más oír de las pruebas. Y después otro día llegando y 5 o 6 horas hablando de qué debemos hacer, pero fue bien obvio que el superintendente era culpable. Entonces no podía seguir siendo superintendente nacional. Y le quitamos, poniendo a otro, elegimos el mismo día a otro para tomar lo demás de su periodo, que iba a terminar en noviembre del año que viene.
Pero en el mes pasado, en el mes de noviembre, celebramos el Concilio Nacional en la ciudad de León. Ese fue el domingo en cuando no estuve y Pastor Neto incluso predicaba y el domingo incluso estuvimos ese grupo de 80 en negocios para luego iniciar el concilio el día lunes. Y el día lunes iniciamos el concilio, pero con muchos problemas. ¿Por qué? Porque este ex superintendente había provocado un nivel de rebelión, de enojo por tantas mentiras y cosas que había publicado en Facebook, e incluso el mismo día lunes cuando lo iniciaron publicó él hablando en frente de cámara por unos 30 minutos y los quienes estaban parte de ese grupo de 80 podían marcar docenas de mentiras. Pero llegó y había convencido a las personas. Entonces, el superintendente decidió que leímos la acta de aquel momento. E incluso me recordaba por la acta leído en frente de todos que yo subí en ese momento de hablar de la disciplina en septiembre del año pasado. De ese mismo texto, cuando Natán le dice al rey, por sus acciones, la fama en nombre de Jehová ha sido blasfemado entre las naciones y fue necesario para castigar. Pero a pesar de oír acta, ellos dijeron, mira, no queremos oír las pruebas, no nos importa si es inocente o culpable, queremos restitución. Y fuera tantos gritos, hermanos, tantas cosas, que ahorita ese ha vuelto a ser nuestro superintendente nacional. Y me da mucha tristeza. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una persona en liderazgo que está actuando al revés de lo que está haciendo David. David dice, esos insultos a lo mejor es disciplina de Dios. Y quiere recibir el castigo. Y dice, si es así que he recibido este castigo, y entonces en el verso 12, a lo mejor el Señor tome en cuenta mi aflicción. El Señor me puede restituir. Pero desafortunadamente el superintendente decidió empujar por todo. Y ese le pone en un lugar muy peligroso. Porque si rechazamos, hermanos, el castigo divino, el castigo ordenado, entonces va a ser aún peor, porque hemos manipulado. Pero aplaudo el corazón aquí de David, que él está recibiendo maldiciones. Está ese hombre tirando piedras, levantando polvo. Mira, está tan fuerte que dice que en verso 14 que todos llegaron agotados a su destino. Nada más por un solo hombre quien está haciendo todo esto. Porque el castigo de Dios no es nada fácil, hermanos. La disciplina de Dios solamente Él lo hace en amor. Lea el libro de Apocalipsis. Cuando Jesús habla acerca de la disciplina, los que aman lo disciplinan, y dice Él. Entonces necesitamos recibir esa disciplina. Y David está pasando todo eso. Y lo que dice es exactamente la misma palabra que ese Simí había dicho. Porque aquí arriba dice en el verso 8, el Señor te está dando tu merecido. Cuando dice esa frase que tenemos en español traducido, te está dando, está revocando en ti ese asunto, en lo que dice. Pero en el verso 12
David usa la misma palabra, a lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción. Estoy por recibir mi merecido. Si yo recibo la disciplina con calma, si recibo la disciplina como el Señor me está tratando, para que yo pueda salir aún mejor. La disciplina siempre sale a nuestro mejor. Y cuando rebelamos contra la disciplina, entonces va a volver aún peor. Tenemos aquí en esa zona un ejemplo de eso al lado de asuntos religiosos. Tenemos y casi no quiero usar la palabra iglesia, pero una iglesia conocida como Luz del Mundo. Que no importa lo que nuestro líder dice o hace o qué pecado tiene, vamos a apoyarle a él. Pues no, hermanos. Todos nosotros, necesitamos someternos. Y es una elección que David está dando a los otros. Y ellos sí saben que es por causa de disciplina, es por causa de pecado. Que David dice, el Señor había dicho. Y nosotros decimos, ¿en dónde dijo? ¿Dónde? Déjeme decir, porque David sabía que no hay ni un enemigo que puede levantar a su contra cuando Dios no quiere que ese enemigo levante. Entonces, por solamente existir eso, David puede razonar. Entonces, Dios, voy a recibir esa maldición, ese castigo, pero voy a recibirlo con humildad, para que me vuelvas la bendición, para que yo pueda regresar al lugar de origen y glorificarte otra vez en Jerusalén. Voy a inclinarme ante tu arco, yo voy a estar enfrente de ti, Señor. Pero entonces podemos nosotros ver que esa está bien difícil por David. Y él está recibiendo todo. Y dice en el verso 14 que el rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino. Muy bien, ese es por todo el castigo, toda la disciplina, por vivir con todas esas maldiciones que había recibido, nada más para bendecir luego. No le mate, déjale con vida, todo está bien, ese es de parte de Dios, todo lo que David está diciendo. Pero luego, escucha lo que pasa. Una vez que hemos recibido el castigo divino, viene un momento que nos refrescamos. Dice, así que descansaron allí. Semí no entró en el lugar. Dios dice, hasta ese momento. Y luego Semí desaparece de esa parte de la historia. Luego vamos a oír de él. Pero Dios dice, ok, hasta acá es la disciplina. Ahorita es tiempo de refrescar, tiempo refrescante, tiempo de bendecir, tiempo de recuperar, tiempo de fortalecer. Y ese es lo que esperamos cuando recibimos el castigo de Dios. Uno pregunta, ¿cómo es posible que David, siendo un rey, pero también siendo un hombre de Dios, que trata de hacer todas esas cosas conforme a lo que el Señor quiere, cómo es posible que su mismo hijo se levante a su contra? Déjeme decir que ese no fue algo raro en aquel momento. Ese porque los hijos, incluso de los reyes, tenían ambición. Tenemos reportes de muchos lugares, no específicamente de los reyes de Israel, pero en aquel momento que había pasado entre los reyes del mundo. Déjeme decir una historia. Una de esas historias incluso se encuentra en 2 Reyes 19. Ese a lo mejor es uno de mis reyes favoritos. Ezequías, y ese es quien reciba una carta del rey.
Y el rey Sennacherib, rey de Asiria, le manda una carta. Y la carta básicamente, porque están ya preparados para atacar y están listos por Jerusalén. Y está situado en Jerusalén en aquel momento. Y están sin comida adentro, con problemas en toda parte. Y llega la carta y dice, ¿por qué está confiando? Si piensa que el rey de Egipto te va a llegar y va a salvar, pues no piensa eso. Y si piensa esta y comienza a decir varias cosas, y si piensas que tu Dios te va a salvar, pues ningún otro Dios ha salvado. No es Dios mismo quien me ha mandado a situar y atacar y ganar esta victoria. Lo que dice la carta. Ezequías reciba esa carta. Y me encanta esa. Yo en mi mente yo vuelvo a momentos cuando hace tiempo, no con correo electrónico, porque nadie tiene sobre en ese, sino en un momento de recibir carta en correo y abrir el sobre y leer la carta. Yo me imagino el rey abriendo el sobre y leyendo la carta, y luego dice que se fue hacia el templo y desplegó la carta en frente del Señor. Es como el rey Ezequías está diciendo, mira, Señor, disculpa, abrí esa carta por equivocación, está dirigida a ti. Me encanta. Y después llega Isaías con profecía y dice, mira, mañana a esa hora no vas a ver ese ejército. Y luego tenemos la noticia de que en la noche el ángel del Señor se fue y mató 185,000 soldados allá en el campo en una sola noche. Entonces, llegando a ese texto, en el verso 36 de Segundo Reyes, capítulo 19, dice, así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento. Cuando 185 mueren en una noche, es momento de huir. Y dice, y se retiró, volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adrimelech y Saresar lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Entonces sí pasa. Que los mismos hijos atacan a su papá. Porque Absalón decidió que él sabía mejor. No se sometió él a la disciplina. No, incluso él jactaba de que no hay disciplina, no hay justicia. Entonces, estamos viendo la diferencia de Absalón contra la justicia y David, quien dice, el Señor le mandó, déjale vivir, porque el Señor le dijo que debía maldecirme. Y pasando todo el tiempo que era asignado por la disciplina, y ojalá que nuestro superintendente general había decidido hacer eso, porque en noviembre pudiera ser reelegido, haber pasado ese momento. No era un pecado enorme, sino algo que merece nada más salir por 3 meses. Pero de tal manera jactó, decidió, no hay justicia. Pero David es quien fue de vuelta a Jerusalén, establecido otra vez como rey. Que seamos nosotros como estos. Pero por lo pronto, mientras estamos huyendo, mientras tenemos problemas, ¿qué hacemos? Bendecir con la conciencia. Decidir antemano bendecir a cualquier persona que nos maldiga, porque la emoción nos va a engañar. Y cuando está más calma, luego podemos tomar decisiones, ¿verdad? Pero por lo pronto, que siempre sale de la boca, bendiciones. ¿Cuántos estamos listos de bendecir? Si estamos bajo maldición, o si estamos, mejor decir, bajo disciplina de Dios, y estamos bendecir a otras personas, no maldecir a ninguno. Amén.
Señor, gracias por el ejemplo de David. Bendice a nuestras vidas que sometemos siempre a la disciplina cual proviene de ti siempre. Y luego tú puedes establecernos, tú puedes hacer con nuestra vida lo que mejor te plazca. Señor, nosotros queremos nada más glorificarte con la vida. Permítanos en medio de las luchas, pruebas y momentos difíciles, bendecir a otros. En tu nombre oramos. Amén y amén. Aleluya. Antes de despedirles, recordándoles de que el viernes que viene vamos a tener una posada. Aquí será el asunto. Nosotros sí vamos a tener estudio bíblico porque no podemos siempre abandonar el estudio bíblico, porque si abandonamos estudio bíblico en la semana que viene, luego a la otra semana es Nochebuena y la otra semana es Año Nuevo, y pues vamos a estar sin estudios por varios tiempos, pero el viernes que viene vamos a tener el estudio. Y igual como ahorita estamos por terminar, y entonces vamos a arrancar, ¿qué? Una fiesta, una posada. Y lo que hemos sugerido es que sea de forma que cada quien trae algo para compartir. Más fácil de esa. Y si quieren, pues, si todos dicen, mira, pastor, yo soy experto en fábrica de tamal, entonces yo voy a ser capaz de probar a todos y premiar el no, pues, así, fíjense, la iglesia ya va a tener aquí, va a haber aquí ya un pastel, todo lo desechable, y tenemos agua natural, pero también vamos a preparar unas aguas frescas de como Jamaica, horchata, etc. Si quiere otra cosa de beber, entonces necesitamos traer, pero principalmente estamos hablando de comidas para compartir. ¿Les parece bien? Y invitamos a todos, solamente por no estar la mayoría de la iglesia normalmente el viernes en estudio bíblico, a lo mejor va a haber un momento en que todos se animen a estar y quieren seguir con el estudio con nosotros cada viernes de esa forma, pero invitamos a todos, vamos a volver a invitar a todos el domingo para que ese próximo viernes, después del estudio, tenemos un tiempo, incluso los juniors van a bajar. Ellos están preparando una presentación muy especial por nosotros en esa noche, a lo mejor en unos juegos, igual va a ser una bendición a todos. ¿Estamos bien? Muy bien, bendiciones, nos vemos el domingo.